Renovarse o morir. Esa frase que dicen las amigas cuando terminan con el tóxico y cambian de corte, de estilo y de actitud. Pero en muchas ocasiones quedan peor, más locas y hasta sin chamba. Algunas hasta terminan abriendo OnlyFans solo para levantarse el ánimo. Pero ese no fue el caso de la Copa FIFA. Tras el tercer triunfo de Brasil, la FIFA decidió crear un nuevo trofeo, cambiar las reglas del juego y así crearon la Copa FIFA. Esa copa que fue diseñada por Silvio Gazzaniga. La copa sería de oro macizo, mediría 36.8 centímetros, igual que la de Saga otra vez, y tendría dos figuras humanas sosteniendo el mundo, representando la victoria, la gloria y la unión del deporte a nivel mundial, simbolizando la alegría y la grandeza que brinda la victoria. Además, ya no sería retenida por ningún país de manera permanente. Y así fue como llegamos a 1974, cuando el fútbol, igual que una señora de Polanco, dijo: ¿y si nos ponemos modernos? Porque en medio de la Guerra Fría se estrenó un trofeo hermoso y un sistema de competencia donde había dos fases de grupos, sin semifinales y sin cuartos de final. Y fue el único mundial donde por única ocasión se enfrentaron las dos Alemanias y ganó la socialista. Cuenta la leyenda que incluso el changoleón zurdo tuvo su primera eyaculación viendo un partido de fútbol. En ese mundial conocimos el fútbol total de Johan Cruyff, un sistema casi tan complejo como los problemas multifactoriales que ocasionan las dictaduras latinoamericanas. La irrupción del fútbol total fue un parteaguas en la historia del deporte más hermoso del mundo. Tan fue un parteaguas que la influencia de Johan Cruyff sigue vigente hasta el día de hoy, así como las dictaduras latinoamericanas. A ver, y si tú eres de los que apoya a Maduro y apoya a los Castro y cree que el socialismo va a liberar a América Latina, está lo único peor que los pinches socialistas son los las dictaduras latinoamericanas. Y en una final más emocionante que el final de Game of Thrones, la naranja mecánica de Johan Cruyff quedó más exprimida que el barro de un puberto. Y una vez más, el deporte inventado por los ingleses fue ganado por los alemanes, pero ahora sí, por los alemanes chidos, esos que estaban de la mano de Müller y Beckenbauer. El Mundial de Argentina 1978 con Menotti y Kempes combinó fútbol y política otra vez, pues Argentina se encontraba en una dictadura militar que buscaba ganar el Mundial a como dé lugar para poder utilizarlo como propaganda. Y así como a un marido infiel casado con una argentina que le revisan el celular, pero hábilmente ya tiene todas las carpetas incriminatorias en archivados, a los militares argentinos les salió todo a pedir de boca. Muchos hasta terminaron siendo fans de la relación, de Argentina con el fútbol. Argentina ganó su primer mundial con un dudoso favoritismo arbitral más sospechoso que un señor con gabardina en un parque, empezando con esta bonita tradición que tiene el fútbol de ayudar a Argentina a ganar mundiales cada que se puede y de que la FIFA le dé gusto a dirigentes autoritarios. Y de ahí llegamos a la madre patria. Pues sí, la madre patria fue la sede mundialista en 1982. Y por madre patria me refiero a esa nación gracias a la cual Latinoamérica no se taparrabos, ni sacrifica vírgenes, y además pues tenemos a quien echarle la culpa de todos nuestros males: España. Ese torneo fue el primero con 24 selecciones, y en ese momento ya muchos decían que 24 selecciones eran un chingo de equipos. Oiga, nomás esa mamada. Si estuvieran vivos los que criticaban eso, se mueren cuando vieran que ahorita hay 48 selecciones. Tuvo un formato de dos fases de grupos, semifinal y final. Ese formato resultó tan espectacular que nunca más se volvió a realizar el mundial en ese formato. Fue como cuando alguien tiene una idea brillante como una estela de luz que no brilla, o un aeropuerto sin vuelos, o una megafarmacia sin medicinas. Y justamente fue ese mundial el que ocasionó que la última jornada de la fase de grupos de los mundiales se jueguen a la misma hora, pues hubo un partido tan descaradamente arreglado que le tuvieron que poner la elección judicial. No fue la elección judicial, fue la desgracia de Gijón. Pues resultó que alemanes y austriacos casualmente obtuvieron el único resultado que hacía que ambos calificaran, y además dejaron fuera a Argelia. Al mismo tiempo, los italianos pasaron la fase de grupos sin ganar un solo partido. Paolo Rossi, que era el líder de aquel equipo, traía una reputación más mancillada que la de un político tabasqueño o la de un gobernador de Sinaloa, pero era por amaño de partidos, no por estar lavando dinero, manejando barredoras o pues juntándose con malosos. Aún así, Paolo Rossi se fajó la casaca azzurri más fuerte que una pareja de pubertos en el cine y los hizo levantar la copa, dándole a Italia su tercer campeonato mundial.
Y así como cuando tu primo te pide prestada la casa de última hora para los 15 años de tu sobrina, porque sí dio el adelanto para el salón, pero resultó que se chupó todo lo demás del resto del dinero en un chichero y ya no tuvo para pagar la fiesta, Colombia se tuvo que hacer a un lado y ceder la organización a otro país. Y así fue como llegó México 86. Hugo Sánchez era la estrella máxima de México y uno de los mejores jugadores del mundo entero. Y de manera soberbia falló un penal contra Paraguay. Contra Paraguay, no más. Lo tiró con más hueva que un discurso de Claudia o un burócrata a las 8 de la mañana el lunes o un diputado cualquier día de la semana. Pudimos ver a Maradona elevar su existencia a leyenda en una tarde llena de claroscuros, con la mano de Dios por un lado, que no fue más que otra ayudadita a favor de Argentina de manera descarada, pero seguida por el gol del siglo. Ambos goles fueron contra Inglaterra. Maradona nos regaló un ejemplo de audacia, talento y huevos cuando condujo el balón casi desde la media cancha, mientras Inglaterra demostró una ausencia total de barrio. En la Deportiva Michuca lo hubieran bajado a punta de patadas a la primera carrerita que se hubiera echado. La final se dio entre argentinos y alemanes, y esta sería la primera edición de un clásico en finales de mundial. Y en un partido con más sobresaltos, emociones y contratiempos de los que tiene un migrante huyendo de ICE, Argentina se impuso 3-2, ganando su segundo campeonato mundial. Italia 90 fue el mundial de las sorpresas, la defensa férrea y el último en dar 2 puntos por victoria. La selección italiana logró llegar a semifinales con la portería en cero. Walter Zenga era el portero y era un padrote. Además, se convirtió en un serio favorito para levantar la copa de la mano de Salvatore Schillaci. Pero en la semifinal, Canilla le dijo, pues no, mi ciela, y les clavó el empate en semifinales recibiendo su primer gol, mandando el juego a tiempos extras, y los argentinos terminaron eliminando a los italianos en penales en una serie más dramática que cualquier dorama coreano. Alemania Federal venció a Argentina en la final, y a pesar de haber quedado fuera por los cachirules, México tuvo en ese partido su actuación más destacada en la historia de un mundial, pues su único representante, Edgardo Codesal, un árbitro uruguayo naturalizado mexicano, fue el que pitó la final de ese mundial. Sí, desde entonces usamos naturalizados. Durante la final, Codesal marcó un penal a favor de Argentina más inventado que RuPaul y su Drag Race. Esa versión argentina del no era penal resultó en que Alemania fuera campeona del mundo, quitándole la copa a los argentinos de manera karmática y hasta un poco injusta. De hecho, varios argentinos siguen llorando 35 años después todavía por ese penal. Y Edgardo, cada que recuerda ese momento, se enorgullece por ser más perra que humana. Así que ya saben, cada que un argentino les diga, ¿cuántas copas tenés? ¿Cuántas copas tenés? Les puedes decir, ninguna, pero les robamos la del 90. Estados Unidos 94 se convirtió en el mundial más visto y comercialmente más exitoso hasta ese momento. Todos los estadios estaban llenos. Los comerciales de Nike cautivaron al mundo entero y por varios años nos regalaron los mejores anuncios en la historia del marketing deportivo. El drama, la garra y la sorpresa prevalecieron durante toda la competencia, pero sobre todo el drama. Primero, con la expulsión de Maradona del Mundial, que con lágrimas de cocodrilo y polvo de harina en la nariz decía que le habían cortado las piernas. Posteriormente se confirmó que había consumido efedrina en un medicamento que utilizaba para bajar de peso. Si tanto le preocupaba su salud y su peso, pues hubiera consumido coca cero, ¿no? Bulgaria obtuvo victorias que eliminó a México y Alemania de manera tan sorpresiva como un sacacaca en la fila de la cooperativa, e hicieron que Hristo Stoichkov acariciara la gloria, pero se quedó a un pasito de la final. Y Brasil logró su tetracampeonato enmarcado con el penal fallado por Roberto Baggio en la final. Momento que es recordado como uno de los más tristes de la historia, solo comparable con la historia de Hachi. Francia 98 fue el mundial donde el fútbol se volvió global y marcaba una de las primeras transiciones importantes de la FIFA. Joao Havelange dejaba la presidencia de la FIFA y le daba la estafeta a Joseph Blatter.
Además, México tuvo que ofrecer unas disculpas diplomáticas porque un paisa se vio en el arco del triunfo y Francia descubrió que también podía ganar algo que no fuera una revolución. Ese mundial fue el debut de un torneo con 32 selecciones, donde solo calificaban 2 selecciones por grupo. México nos ilusionó, como casi siempre, con 3 juegazos, donde en todos vino desde atrás. Le ganamos a Corea del Sur con más autoridad que una orden de extradición para un gobernador de Sinaloa. En el segundo empatamos contra Bélgica en un partido que estaba más complicado que intentar bajar de peso en diciembre, dejando a todos los belgas tan sorprendidos como Jean-Claude Van Damme en Contacto Sangriento. Sí, Jean-Claude Van Damme es belga, y me refiero a su nacionalidad. Y contra Holanda empatamos en los últimos segundos de una manera tan heroica y dramática que los Países Bajos quedaron más fríos que una Magnum. El Matador tuvo una actuación memorable en ese mundial y se convirtió en ese momento en el máximo goleador mexicano en una Copa del Mundo. Casi eliminó a Alemania, pero fieles a nuestra tradición nos quedamos en el maldito ya merito. También vimos el nacimiento de Zidane, el mito, un tipo que eclipsó a Platini por completo y venía de dar un golpe de calidad y de autoridad en la Juve y era poseedor de un toque que ni el mejor marihuano de la historia ha podido forjar. Por otro lado, Brasil llegaba con Ronaldo Nazario, el fenómeno, pero que en la final jugó más lento que el metro en época de lluvias. Y Francia lo aprovechó. Los galos aplastaron a la verde amarela 3-0 en la final y la fiesta bajo la Torre Eiffel cautivó a toda la Galia. Este fue el último mundial del milenio. Ese milenio que marcaría el fin de una era para darle paso a cambios irreversibles a los mundiales, pero también a la historia de la humanidad. Yo soy Jefras Calvo, sígueme en todas mis redes sociales, @JefrasCalvo, Jefras con J, calvo como yo. Sígueme, suscríbete, pícale la campanita, comparte, vea mis shows de stand-up, están en la descripción. Y recuerda que a esta vida venimos a ser felices. Nos vemos, hasta la próxima, adiós.